La historia de Peter Parker no comienza con una explosión, sino con un vacío. Una casa vacía, unos padres ausentes y un niño que creció preguntándose ¿por qué? Desde pequeño, Peter supo que había algo diferente en su vida, una sombra en la historia familiar que nadie se atrevía a mencionar. Su padre, Richard Parker, y su madre, Mary Parker, desaparecieron una noche sin dejar rastro. Solo dejaron una promesa y una maleta llena de secretos. Años después, ese niño se convirtió en un joven curioso, torpe, pero con una mente brillante. Vivía con sus tíos, Ben y May, quienes lo amaban como a un hijo. Peter caminaba los pasillos de Midtown High con los hombros encogidos, evitando miradas, soportando bromas y escondiendo un mundo de pensamientos que nadie entendía. Su único refugio era su cámara, los libros y esa sonrisa que lo desarmaba cada vez que la veía. Gwen Stacy. Ella era diferente, inteligente, segura, con una luz que hacía olvidar por un instante la soledad. Pero todo cambió una tarde, cuando el destino lo llevó a Oscorp Industries. Buscaba entender qué había pasado con su padre. Y lo que encontró fue el comienzo de su transformación. Allí conoció al Dr. Kurt Connors, genetista brillante, excompañero de su padre y hombre marcado por la pérdida de su brazo derecho. Connors trabajaba en un experimento que prometía cambiar la medicina, combinar ADN humano con el de animales, buscando regenerar miembros perdidos. Un experimento que, en manos equivocadas, podría alterar la evolución humana. Mientras exploraba Oscorp, Peter se coló en una sala restringida. Cientos de arañas genéticamente modificadas colgaban del techo. Una de ellas descendió, silenciosa, como guiada por el destino, y lo mordió. Desde esa noche, el mundo cambió. Peter sintió el poder en cada fibra de su cuerpo. Los reflejos se agudizaron, la fuerza creció, su mente parecía conectar con algo más grande. Ya no era el muchacho invisible, era algo más, pero con el poder vino la confusión, y con la confusión, el error. Una discusión con su tío Ben lo hizo salir de casa enfadado. En la calle, un ladrón escapó. Peter pudo detenerlo, pero no lo hizo, y esa fue la decisión que lo marcó para siempre. Minutos después, el mismo ladrón mató a su tío. Aquel disparo no solo le quitó a un ser querido, le robó su inocencia. Desde entonces, Peter comprendió que el poder sin responsabilidad solo genera dolor. Nació entonces Spider-Man, un símbolo, un disfraz que escondía la culpa y la promesa de justicia. Con un traje improvisado, redes artificiales creadas por él mismo y una determinación inquebrantable, comenzó a patrullar las calles de Nueva York, enfrentando ladrones, pandillas y su propio reflejo. Pero el verdadero peligro no tardó en aparecer. El Dr. Connors, obsesionado con completar el experimento que Richard Parker había abandonado, usó el suero híbrido en sí mismo. Y lo que nació de esa decisión fue un monstruo. El lagarto, una criatura que mezclaba la inteligencia humana con la fuerza salvaje de la bestia. Connors creyó haber alcanzado la perfección evolutiva, pero había perdido su alma. Y así, mientras Nueva York dormía bajo luces y ruido, un chico de 17 años se colgaba entre los edificios intentando entender qué significa ser un héroe. No era solo la historia de una araña o un experimento. Era la historia de un joven que debía aprender que, para sanar el pasado, a veces hay que cargar con el dolor. Connors, transformado en el lagarto, era una mente brillante atrapada en el cuerpo de una bestia. Su obsesión era perfecta en su locura. Quería liberar a la humanidad de su fragilidad, eliminar la enfermedad, el dolor, la diferencia. Todos pueden ser fuertes, decía. Pero lo que realmente buscaba era controlar, no curar. Desde los túneles del metro hasta las alcantarillas, Spider-Man lo rastreaba. Cada encuentro era una batalla entre la ciencia y la voluntad, entre la creación y su consecuencia. Peter comprendía que Connors no era un villano.
sino el reflejo de lo que él mismo podría convertirse si alguna vez olvidaba lo que lo hacía humano. Mientras tanto, Gwen Stacy se convirtió en su única luz. Ella no solo conocía su secreto, lo comprendía. Con Gwen, Peter podía ser Peter. No el héroe ni la máscara, solo el chico que aún creía que el amor podía salvarlo. Pero incluso el amor tiene su costo cuando el destino ya ha decidido el final. Cuando el lagarto descubrió su verdadera identidad, fue por Gwen que Peter supo lo que venía. Una guerra en las alturas, una batalla sobre los techos de Oscorp. El plan de Connors era liberar el gas mutágeno desde la torre, transformar a toda la ciudad en híbridos reptilianos. Un nuevo mundo, bajo su versión de perfección. Spider-Man subió herido, con el cuerpo roto y el alma exhausta, pero no podía rendirse. Con la ayuda del capitán George Stacy, el padre de Gwen, se enfrentó a su mayor enemigo en una pelea que destrozó acero y piel, pero sobre todo, corazones. Connors no veía monstruos en su causa. Peter sí. Y lo detuvo, no con odio, sino con compasión. Usó el antídoto, devolviendo a Connors su forma humana. Pero la victoria no llegó sin sacrificio. El capitán Stacy, herido de muerte, le hizo prometer algo. Aléjate de Gwen, protégela, manteniéndola lejos de esto. Peter asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que esa promesa le arrancaba lo único que le quedaba del amor. Los días pasaron, y la ciudad volvió a respirar. Spider-Man se convirtió en símbolo de esperanza, aunque la gente aún lo juzgara. Peter volvió a su rutina, a la escuela, al silencio. Gwen lo miraba desde lejos, sin entender por qué el chico que la amaba ya no se acercaba. Pero él recordaba las palabras del capitán Stacy, y cada vez que subía a lo alto de un edificio, sentía ese peso, el del héroe que debe perder para que otros vivan. Al final, Peter comprendió que ser Spider-Man no era un don, era una carga, una que eligió llevar, no porque quisiera ser especial, sino porque alguien tiene que hacerlo. Cada salto entre rascacielos era una promesa silenciosa a su tío Ben, a su padre, al capitán Stacy, y a todos aquellos que no pudo salvar. El chico, que comenzó buscando respuestas sobre su pasado, Peter Parker entendió una verdad que lo acompañaría por siempre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.